una cosa que no es necesario que se vea. La idea que tengo con la emisión del día de hoy es continuar algo que ya había hecho, que de hecho en mi canal de YouTube ya aparece el video. Es la lectura relativamente atenta de este libro que está aquí, que se llama Para una crítica de la epistemología, de Dominique Lecourt. El- Quiero mostrar que no es necesario. Bueno, pues quiero abrir el taller de una reflexión y es básicamente cómo uno se supone que tiende a hacer reflexiones o cómo puede uno explorar un texto. Eh, sí, incluso sin saber nada sobre el texto, creo yo que se puede tener una cierta noción, aunque lo mejor siempre es intentar tener en cuenta la información, la mayor información adicional que rodee el texto al autor y todo lo que se pueda para tener una contextualización que termine haciendo más rica la lectura. Pero lo importante no es tanto eso, lo importante es que al momento en que uno se para frente a lo que sea que tenga que leer o si está escuchando a alguien, tiene que, cuando se pare a escuchar a alguien, lo importante es que pueda eh, parar un momento y tratar de tener en cuenta la retroalimentación que le está dando a la otra persona. Entonces, básicamente en este momento lo que yo estoy haciendo es lo que estoy intentando hacer es llevar a cabo eso, esa lectura. Ya llevo 3 días con el mismo fondo, entonces creo que voy a cambiarlo y vamos a ver si lo cambio por otro de eh, quien digo yo, no sé, debería poner a votación de las personas que están viendo el directo. Tengo Goya, tengo Bacon, tengo Caballero, Delacroix, Van Gogh o Monet. ¿Alguno que prefieran? Se escucha algo bajito. A ver, ahí se escucha mejor. Tengo que mirar el volumen. A ver, ahora le rompí los tímpanos a alguien. ¿Rompí los tímpanos o se escucha bien? Listo, mucho mejor. Vale, entonces, ¿algún fondo específico? El de Goya, Bacon, Caballero, Delacroix, Van Gogh, Monet. Uno, dos, tres. Creo que voy a colocar el de si no dicen ninguno, creo que voy a colocar uno que me del placer y ya. Pero de todas maneras voy a quedarme sin fondo durante un momento a ver si alguien decide poner la cucharada. A mí me gusta mucho Monet, pero eh, al de Caballero le metí mucho tiempo. A todos creo que les metí una cierta cantidad de tiempo. Voy a colocar el de Van Gogh mientras. Ay, carajo. Ese era el de Van Gogh. Bueno, sí, ese era el de Van Gogh. Creo que era el de Monet en el que estaba pensando. Y bueno, lo que básicamente quiero hacer es mostrar cómo no es necesario, cómo se puede desde el mismo texto tener una comprensión de lo que dice sin necesidad de ir a mucha información adicional que esté en otras fuentes y sin necesidad de pues sacar un manual. Ahorita lo estoy haciendo con un texto no muy conocido, un autor no muy conocido y un tema no muy conocido. Eh, Probablemente sería mucho más fácil vender la cosa si estuviera estudiando algo así como el banquete de Platón y en vez de decir cómo leer un texto, estuviera diciendo algo como ¿qué es el amor? 4 posibilidades y explorar las posibilidades, pero es un tema demasiado largo para lo que yo quisiera hacer, aunque podría a partir de la exploración del texto, del desmenuzamiento del texto, podría intentarlo, digamos, podría coger unos apartes específicos del autor. Pero esto es solamente un ejemplo, una manera en que se puede hacer el trabajo. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que ya había hecho durante 1 hora y 50 minutos, que fue lo que me demoré la última vez explorando esto.
Y voy a continuar. Entonces, al ver el título, uno puede preguntarse qué significa crítica, qué significa epistemología y por qué dice para. Porque normalmente cuando uno dice para, pues viene seguido de algo, pero eso que viene seguido, que es para lo que uno va a hacer algo, está calificando algo antes. Digamos, martillo para clavar clavos, estudiar para prosperar. Entonces, ¿por qué este comienza con un para? Una crítica de la epistemología. Ese es un primer acercamiento, no es necesario hacerse las preguntas para responderlas. Y eso es algo que quiero dejar muy claro. Yo en este momento no estoy haciendo cátedra, lo que estoy haciendo es explorarlo. Y esa es la labor que uno normalmente, creo yo, tiene que hacer cuando está tratando de leer un texto. Y es empezar a meterse con el texto, tratar de entenderlo, tratar de verlo, tratar de cogerlo para uno, apropiárselo. No, al final, esto que estoy haciendo, digamos que normalmente si es una persona juiciosa, lo hace dentro de su propio tiempo, no hay nadie que lo esté mirando, no tiene un montón de espectadores o una cantidad ínfima de espectadores, o lo sube a YouTube para que luego le critiquen su proceso de creación. Pero bueno, es una manera posible de hacerlo y de hecho creo que esta es una manera buena de acercarse a exámenes que requieren que uno haga una lectura crítica. Entonces, un truco que normalmente yo hacía cuando me tocaba exámenes en los que me hacían preguntas sobre textos era ir al texto, ir a las preguntas y luego al texto, ya para no perder tanto tiempo. Es una manera muy problemática de estudiar o de responder exámenes porque no estás disfrutando del texto, pero la verdad es que nuestro modelo no nos pregunta qué tanto aprendimos de un texto en un parcial, sino si sacamos una buena o una mala nota. Eso es criticable, sí, eso debería ser mejorable también, pero pues es un truco que yo he utilizado y si alguien va a presentar ICFES o algo así, es una posibilidad que pueda ayudar. Entonces, el libro para una crítica de la epistemología que hace Delacourt es, tiene varios apartados. El primer apartado es sobre Bachelard, el segundo es sobre Foucault, no, el segundo es sobre Canguilhem y el tercero es sobre Foucault. Los tres son autores franceses. Delacourt es también un autor francés. Lecourt, perdón, estoy confundiéndolo con Delacourt, pero no sé por qué. Y básicamente en la primera página, en la que introduce el, el, pro- el capítulo sobre Bachelard, habla de una cosa que se llama de Bachelard al materialismo histórico. Si uno ya sabe sobre filosofía, ya le vienen unas ideas por lo menos con materialismo histórico, Marx, comunismo, marxismo, etcétera, dialéctica, etcétera. Pero digamos que solamente de comienzo uno puede confrontarse con el título y preguntarse, bueno, necesariamente al hablar de materialismo histórico se refiere uno a Marx, al hablar de materialismo histórico uno habla de marxismo, o hay materialismo histórico que no sea marxista ni sea marciano. Mm, ¿Qué tal se escucha el audio? Porque básicamente son algunas de las posibilidades que uno puede tener ahí, preguntas que puede hacerse. Entonces, al hablar de Bachelard al materialismo histórico, entonces uno puede interpretarlo dentro de un plano histórico, que es una posibilidad, o dentro de un plano lógico. Dentro de un plano histórico significa cronológico de uno a otro. Claro, hay un montón de cosas que uno puede decir al respecto, pero eso es como lo que estaba mirando. Y uno ahí puede preguntarse, yo por lo menos me pregunté, ¿qué implica que uno de los autores esté antes que el otro dentro del título? Implica que hablemos de Bachelard al materialismo histórico y no del materialismo histórico a Bachelard. Eso significa que si hablamos si lo hablamos dentro de lo histórico, dentro de lo cronológico, entonces implica que uno fue antes que el otro. Y dentro de lo lógico también podría ser, pero dentro de lo lógico no es antes en cuanto a tiempo, sino antes en cuanto a que unos conceptos son o mejores o están o presuponen o están fundamentados en los conceptos anteriores o sí, los posteriores están fundamentados en los anteriores o los anteriores, los primeros conceptos, son, están contenidos dentro de los segundos.
Entonces, esas son dos maneras en que uno puede verlo. Dentro de lo histórico, uno puede pensar que el primer autor entonces fue más relevante por ser precursor, o también puede pensar que el segundo es más relevante debido a que supera al primero. Entonces, el problema es que, y el mismo, el mismo autor lo dice, y es que el problema es que uno normalmente, si ha leído a Bachelard, no va a relacionarlo con el materialismo histórico, porque él no fue marxista. Entonces, pero de todas maneras, uno puede, lo interesante de esto es tratar de ser creativo, de ir sacando lo que pueda salir del texto relacionado con el texto, relevante respecto al texto, sí, haciendo una pequeña criba respecto a algunas de las cosas que uno puede pensar, pero teniendo en cuenta primero el texto y entre más se vaya alejando de la relevancia, yo normalmente hago cuadros conceptuales, entonces coloco, digamos, lo más cercano a la primera interpretación que me dé sobre el tema, sobre el texto, sobre la idea que está expresando el autor y me voy alejando a medida de que se me van ocurriendo cosas que no veo directamente relacionadas. Uno cómo sabe si algo está directamente relacionado o no, eso es muy difícil, eso es como instinto y no importa, irse equivocando es la mejor manera de irse corrigiendo en algunas cosas. Si uno es médico, probablemente no debe irse equivocando en urgencias o cosas así, pero antes probablemente se equivocó en otras cosas haciendo trabajo, por ejemplo, de anfiteatro o algo así con cadáveres. Entonces, eh, dentro de lo histórico, aquí hago un análisis de qué es lo que sucedería si uno lo interpreta dentro de lo histórico. Entonces, si fue así para quién, fue así para el autor, para Dominique Lecourt, fue así para la filosofía francesa, fue así para la filosofía mundial, para quién fue. Y mm, también dentro de lo lógico, ya pasando al plano de la interpretación desde el plano lógico, que debería estar por aquí anotado, pero digamos que no, así, plano filosófico lógico. Entonces, las categorías de Bachelard son necesarias para entender las de Marx, o las categorías de Marx son eh, suficientes para entender las de Bachelard. Esa es otra manera de relacionarlo, o necesarias. ¿Por qué suficientes? Porque pues podría ser que con esas categorías uno ya entiende lo que hablaba Bachelard, pero no necesita saber que lo dijo Bachelard. ¿Sí? Entonces al final las categorías de Bachelard resultan ser más bien como efectos y no efectos, epifenómenos que se le dice, cosas secundarias respecto a cosas primarias que serían las que analizarían las categorías de materialismo histórico. Entonces, bueno, esas son como formas de verlo. Hay unas disquisiciones que hice como de recomendaciones. Entonces, un libro de Wolfram Millenberger que se llama Tiempo de Magos. Anoté el nombre de algunos de los autores que mencioné: Wittgenstein, Benjamin, Heidegger, Cassirer, Ernest, que hay, bueno, bien, Ernest Cassirer, eh, Bellido Morillo, que es un, bueno, aquí otros autores, Canguilhem, Gastón Bachelard, Moore, Bertrand, porque hablé algunas cosas sobre la filosofía, sobre la filosofía en general, y como hice algunas acotaciones sobre filósofos, que es algo que a mí siempre me ocurre. Y bueno, comenzamos con el texto. Esto debería estar en azul. Comenzamos con el texto. Las cosas que están subrayadas en azul son las que son del texto como tal, y las que no están subrayadas son los comentarios que yo estoy haciendo. Estoy pensando colocar con subrayado de otro color algunos de los comentarios, parecido, tratando de emular lo que yo hago cuando escribo mis mapas conceptuales, cuando los escribo, que no siempre los escribo. Yo no siempre soy tan juicioso, como ya lo había dicho. Esto también es una manera de juiciarme a mí para leer, y próximamente tal vez voy a tener que utilizarlo para este libro que se llama, es un libro de George Canguilhem que he estado leyendo, que se llama Lo normal y lo patológico. Es muy bueno, y aquí de hecho él habla sobre algo que dije ayer de la medicina y cómo la influencia de la novela, de la narrativa, termina generando a los nuevos médicos en Francia, que se vuelven médicos positivistas a pesar de que no hayan leído ni a Claude Bernard ni a Auguste Comte. Entonces, bueno, eh, se supone que en azul debería estar todo lo que
todo lo que dice el texto. De todas maneras, las reflexiones no sé si sea, no creo que sea tan relevante leerlas, aunque debería hacerla, tal vez, pero bueno. Hay cosas que están en paréntesis que no son del texto, sino paréntesis dentro de mis comentarios. Entonces, bueno, el título, lo que les decía, el título de este artículo va a sorprender. Gastón Bachelard no era marxista ni siquiera materialista. Entonces, aquí ya hay una cosa, normalmente no se relaciona Bachelard con el materialismo y se confesaba, eso más adelante lo dice, se confesaba idealista. Ahora, también nos dice otra cosa. Puede que yo no sepa qué es marxismo y que yo no sepa qué es materialismo, pero nos está diciendo una cosa, y es que Bachelard no era marxista, fuera lo que eso fuera, pero ni siquiera, es decir, aunque fuera marxista, podría haber sido materialista, pero tampoco lo era. Eso podría implicar que materialista es una categoría, un grupo más grande que marxista. Ahora, mmm, se citará a título de mera información determinada página del racionalismo aplicado en que el materialismo aparece como una filosofía chata, abstracta y grosera. Cuando dice que se citará a título de mera información, ya nos está diciendo, vea, esto no, esta información que le estoy dando no es completamente eh, como mm, no es completamente específica. Básicamente lo que le estoy diciendo es como, bueno, usted ya sepa que en cualquier lugar puede encontrar ejemplos. Yo le estoy dando un ejemplo adicional, así como para que lo sepa. No nos cita una página específica del racionalismo aplicado. Entonces, ¿eso qué puede decir? Puede decir que hace una idea general del racionalismo aplicado del libro, pero yo no lo creo. De hecho, abajo lo tengo. No lo he consultado. Lo tengo también en PDF, lo podría mirar. Pero normalmente esos libros, Racionalismo aplicado y el materialismo racionalista, creo que se llama el otro, el compromiso racionalista y otros textos de Bachelard, no son libros, excepto el espíritu, la formación del espíritu científico, la poética del espacio y el psicoanálisis del fuego, creo. No estoy seguro de que otros sean así. Bueno, varios deberán ser así. Pero bueno, eh, algunos de estos libros son colecciones, compilaciones de ensayos que están vertebrados a partir de la misma idea. Entonces, es probable que, o sea, tendríamos que mirar el racionalismo aplicado para saber qué tipo de libro es. Si es un ensayo en el que todos los capítulos están hilados de una manera casi que secuencial y todos van hacia una misma idea y todos defienden casi que una misma idea, o si es más bien una recopilación de artículos en la cuales hay artículos, o sea, todos los artículos pueden tratar de gravitar respecto a un mismo tema, pero no necesariamente defienden las mismas ideas. Entonces, eso para saber si esa afirmación sobre el racionalismo que hay en el racionalismo aplicado es simplemente una afirmación, así como que está ahí, o si es algo central a todo el texto. Pero bueno, dejando eso aparte, que es una pregunta que uno puede hacerse, que yo me la hago de hecho. Él dice que se supone que Bachelard dice que la filosofía materialista, o sea, ya sabemos que el materialismo es una cosa, una filosofía, es chata, abstracta y grosera. ¿Qué es lo que eso puede significar para al momento de calificar una filosofía? No tengo completa idea, pero digamos que más abajo digo qué es lo que pienso que podría significar que sea chata, abstracta y grosera. Pero abstracto es el que primero me generó, debe generarle, creo yo, a una persona eh, un cierto nivel de sorpresa, de incluso de aversión, porque vamos a ver, el materialismo trata sobre las materias, sobre las cosas, ¿no? Entonces, pues, el materialismo trata sobre esta taza. Eh, ¿Por qué carajos usted me está diciendo que algo que trata sobre esta taza es abstracto? Si yo tengo la taza en la mano, ¿sí? Esto es muy concreto, esto yo lo puedo tocar, porque usted me está diciendo que es abstracta, es una filosofía abstracta. Entonces ya eso creo yo debería generar ruido. Luego dice que chata y luego dice que grosera. Yo creo que chata y grosero son como calificaciones que van más o menos por el mismo orden y es a demostrar su insuficiencia. Abstracto yo creería que también va a demostrar la insuficiencia, pues ya cuando uno ha leído a Bachelard puede decir, sabe más o menos hacia dónde va el agua al molino, por dónde va, perdón, el agua al molino. Pero con lo de chata, pues básicamente lo que yo decía es como chata podría decir que respecto a una forma que debería tener, es insuficiente, es chata, no tiene la forma completa. Y en cuanto a grosera, pues que no es lo suficientemente
específica, no es lo suficientemente delimitada, es demasiado vulgar para los temas que trata. Entonces, bueno, ¿qué es una filosofía? Es una pregunta que yo me hice, eso no es parte del texto, pero esto sí. Se recordará que por más discursiva que haya sido, la epistemología bachelardiana se confesaba abiertamente idealista. ¿Qué carajos quiere decir eso? Fue la primera pregunta que me hice. Y bueno, ¿qué significa discursivo? Esa es una. ¿Y por qué lo ponen entre comillas? O sea, ¿por qué pone entre comillas discursivo? Yo ya debería saber qué significa que le encomille el término discursivo. Y bueno, ya nos está diciendo algo, nos está diciendo que lo que Bachelard hacía era una epistemología y que era idealista. Entonces ya sabemos que Bachelard no entraba dentro del marxismo, no entraba dentro del materialismo, pero sí entraba dentro del idealismo. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse, y creo que yo me la hago, es qué relaciona ¿cuál sería la relación entre idealismo y materialismo? Y por qué la relación de Bachelard en cuanto a discursiva, o sea, es relevante. O sea, porque parece sorprendente que aunque él fuera discursivo, entre comillas, fuera idealista. Entonces, ¿eso qué puede implicar? Que hay una relación entre discursivo y materialista. Y la pregunta es, ¿qué clase de relación tiene discursivo con materialista? ¿Vale? Voy a mirar el chat. No veo que haya ninguna opinión hasta el momento. Si hay alguna cosa en la cual no esté siendo específico, no esté dando o me esté yendo muy rápido, entonces agradecería que me lo indiquen. Y esto se supone que es el resumen. Y ahorita les voy a mostrar la parte más bonita, que es cuánto es lo que he comentado del texto original. Entonces, bueno, el, normalmente el materialismo es discursivo, o bueno, discursivo entre comillas. Si uno quiere respetar al autor, pues tendría que... Ya les conté que se me dañó el teclado y no tengo flechas ni tengo una de las teclas de Shift. Es horrible. Entonces, bueno, aquí había dicho esto que ya lo he adelantado, el materialismo, sabemos que es una filosofía y sabemos que es una filosofía dentro de la cual está el marxismo, que LeCourt va, parece que está emparentando, como yo, con el marxismo o con Marx, o no tanto con el, bueno, eh, eso para tenerlo en cuenta, aunque bueno, voy a hacer una acotación, normalmente hay autores que estudian a Marx que distinguen el marxismo de Marx, porque el marxismo son las corrientes que se derivan del pensamiento filosófico de Marx, bueno, filosófico, científico, etc. Mientras que Marx y las afirmaciones de Marx se denominan marxianas, con X, marxianas. Y esa distinción la hacen porque hay interpretaciones de Marx que no son lo que Marx dijo. Y esa tradición comienza con Engels. Apenas se murió Marx, Engels hizo algunas interpretaciones sobre la filosofía marxiana, a partir de las cuales empiezan a fundarse interpretaciones marxistas. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Es necesario saberlo para estudiar este texto? No. ¿Puede enriquecer la lectura? Sí. Puede pesarles un poco más en la cabeza también, pero no es necesario que lo tengan en cuenta, pero si quieren lo pueden tener en cuenta. Ahora, ¿qué más comentarios? ¿Qué tanta mierda habla aquí? Eh, Bachelard no pertenecía al marxismo ni al materialismo. Bueno, eso ya lo había dicho, lo he repetido como 3 veces. Ah, bueno, la epistemología. ¿Por qué dice la epistemología bachelardiana? Que no pertenece ni al marxismo ni al materialismo y es discursiva. Bueno, entonces ya eso lo dije. Eh, Una relación que a mí se me parece dar es desde el aspecto de que Marx era panfletario y era activista, es que tal vez discurso va entrelazado con el activismo. ¿Sí? Esa es una relación. Yo hoy, creo que más bien va por el otro lado, que lo digo más adelante y es básicamente que las relaciones discurso es una manera de decirle que puede emparentarse con dialecto y con dialéctica, y el método dialéctico normalmente es un método filosófico que se supone que se maneja mucho en filosofía, tenemos registros históricos desde Platón, hablando sobre los diálogos socráticos, en cuanto a diálogos, ¿sí? Dialéctico
tiende a hablar sobre dos posiciones en pugna que son contrarias, o se supone que son contrarias, y o dos posiciones de las cuales una intenta vencer a la otra. Y entonces cuando se resuelve la dialéctica es cuando una vence a la otra y entonces logra explicar lo que la otra explicaba sin como creo que sin acudir a sus bases, pero ya ahí estoy empezando a patinar. Sobre eso, digamos que sobre filosofía griega en YouTube, de hecho lo puedo mostrar. En YouTube hay un autor, hay un profesor que se murió, que es muy bueno, eh, que se llamaba, bueno, se llama Quintín Racionero Carmona. Quintín Racionero tiene un curso que se llama El espíritu griego. Es, está, bueno, por ahí hay una, yo no lo he visto completo, llegué hasta Aristóteles, pero en Aristóteles, no, de hecho llegué creo que un poquito, creo que llegué a la mitad de Aristóteles, como a la séptima clase de Aristóteles, porque es realmente pesado. Son como 4 clases o 5 clases de presocráticos, como 4 clases de Platón. Aquí está la lista de reproducción completa, ya les muestro la pantalla. Eh, Vamos a ver, ojalá no saque mi información privada. Eh, mm, Parte de mi información privada, lo que estaba viendo ahí antes de, de ingresar, estaba viendo un debate, bueno, un debate, no, una entrevista de Rusarín con un tipo que se llama, no me acuerdo, Tamayo, al que le encanta como meterse en sectas y demostrar cómo las sectas, bueno, los problemas de las sectas. Entonces, este es Historia de la filosofía antigua y medieval, espíritu griego, y ahí están al comienzo, bueno, al comienzo, él bota las ideas sobre, bueno, aquí faltan muchas clases, aquí faltan muchas clases, de hecho, aquí faltan todas las clases de espíritu griego, bueno, en algún momento lo, lo, lo voy a, lo, lo podrán ver. Y ya. Entonces, la dialéctica es un método filosófico con el cual se trata de resolver discusiones o posiciones respecto a diversos temas, mientras los esclavos hacen las cosas útiles de la sociedad. Y continuemos con esto. Eh, bueno, la pregunta es, bueno, la epistemología de Bachelard es idealista, la epistemología de Bachelard no es una filosofía. Eso parece, parece que no es una filosofía. Parece en qué medida en que pertenece a una filosofía. Uno podría decir, bueno, pero el idealismo puede ser una filosofía, tal como el materialismo es una filosofía, pero el marxismo, el materialismo histórico también es una filosofía. Todavía no podemos decidir si el materialismo es o no es una filosofía. Entonces ya aquí habría una corrección por hacer respecto a lo que yo digo, no hay no hay suficientes pruebas para afirmar o negar que el, que el materialismo sea o no una filosofía. Materialismo histórico. Y bueno, aquí hay otro comentario y es cómo se interpreta si epistemología bachelardiana o epistemología bachelardiana. Eh, Aquí lo que quería dar a entender es si estamos hablando de que es una epistemología específica o es la epistemología. Epistemología es básicamente el estudio de las formas de conocimiento. Debémoslo así, sí, no me quiero adentrar en todas las discusiones que hay al respecto. Yo creo que voy a subir dentro de poco un video de una contraclase que intenté hacer sobre noceología y epistemología, tratando de explicar más o menos cuáles son las diferencias que yo veo que hay entre epistemología y noceología. Aquí estoy traicionando mi propia definición por el bien de entenderlo, porque para mí la epistemología es el estudio del conocimiento elaborado bajo unos eh, márgenes concretos o unos estándares concretos. Por ejemplo, la epistemología se encarga de entender
tanto cómo se hace conocimiento científico como cómo se hace conocimiento en, yo qué sé, la culinaria. Eso podría estudiar, se podría hacer una epistemología, creo yo, de la cocina. Se podría hacer una epistemología de la filosofía. Se podría hacer una epistemología de prácticamente cualquier práctica en la cual haya conocimiento inmiscuido, que es prácticamente todas las prácticas. Nociología, en cambio, se encarga de el amplio, de lo más grande, que es conocer, ¿sí? O sea, la epistemología es como más específica. Pero aquí estoy violando ese criterio y entonces estoy hablando de, bueno, si las formas de conocer, si la manera de entender las formas de conocer es bachelardiana per se, ¿sí? O sea, o si solamente estamos hablando de un caso específico y es cómo Bachelard entiende esas formas de conocer. ¿Eso es necesario entenderlo? Bueno, no creo. Ese comentario es realmente pertinente, tampoco lo creo, pero es mi ejercicio de, eh, de comprensión del texto. No hay pruebas suficientes, bueno, ya. Esto también es del texto, va hasta aquí. Eh, ay, ay, ¿qué pasa? Es como si no, como si tuviera algún tipo de error por el cual no, no me deja resaltar con azul. Y efectivamente no está resaltando con azul. A ver, bebé, ayúdame. Ya. Entonces, por último, se señalará que el punto de conciliación más evidente de esta obra, aparentemente contradictoria, epistemológica y poética, es precisamente una concepción dinámica del pensamiento en el fondo muy psicologista. Entonces, la primera pregunta es ¿qué obra? ¿A qué se está refiriendo? Cuando me dice por último se señalará que el punto de conciliación más evidente de esta obra, ¿qué obra? Esa es la primera pregunta que yo hago al respecto. Y entonces, con eso podría ser, el comentario sería como, podría ser el racionalismo aplicado en cuanto a obra, lo que implica que en ese libro se resuelven epistemología y poética bachelardiana. Eso es algo ya muy del estudio de Bachelard. Bachelard se encargaba en su obra, como tenía dos, dos ramas, que eran el estudio de cómo hacer el conocimiento científico y cómo es mejor hacerlo y cómo ha evolucionado, y el estudio de qué es lo poético y cómo se hace lo poético y entender lo poético y la ontología de la poética. Y entonces eso lo resuelve más o menos hasta donde he leído en la poética del espacio. Mientras que hay dos obras que son más o menos intermedias, como la bisagra entre esas dos ramas, que son la poética del espacio y el psicoanálisis del fuego. ¿Eso es necesario saberlo para entender el texto? Probablemente no tanto, pero lo más probable es que en este caso ese termine siendo un agujero negro. Y uno muchas veces cuando no tiene el conocimiento al respecto debe aceptar que hay cosas en las cuales va a tener agujeros negros. Simple y llanamente va a haber cosas que no vas a entender porque es que no, a pesar de que uno puede hacer un análisis, y yo defiendo que uno puede hacer un análisis del texto desde el texto, hay cosas que van a necesitar que uno acuda a otras fuentes. Y es necesario, bueno, yo creo que es necesario, pero digamos que es recomendable, intentar estudiar la cosa desde sí. Eso es lo que a muy grandes rasgos se denomina de construcción, a muy grandes rasgos, porque el ejercicio de constructivo también tiene una cosa y es hallar fuera, en el contexto, cosas con las cuales se puede romper esos resquicios que uno encuentra cuando estudia el texto desde sí. Así, muy grandes rasgos, y estoy simplificando el término. Para Derrida hay una definición específica que la que yo he leído es la que está en ¿Y mañana qué? Que es un texto que le escribe con una psicoanalista que se llama Elisabeth Rinesco, que es muy importante en Francia, pero bueno, eso digamos que no viene tanto al caso. Más o menos yo voy en la línea de que uno tiene que tratar de ser muy, cuando quiere estudiar, tiene que tratar de ser muy cuidadoso y juicioso. Cuando quiere estudiar, cuando quiere leer, simplemente lee. Eh, pero cuando quiere estudiar, sería bueno que trate de ser cuidadoso. Entonces, bueno, ¿qué obra podría ser? Podría ser la epistemología bachelardiana, o sea, la obra de la epistemología bachelardiana.
en la cual se resuelven epistemología y poética. Es necesario, creo yo, sería bueno ver fechas para saber cuándo se publica el racionalismo aplicado y cuándo muere Bachelard, o cuándo es que se supone que alcanza su punto máximo en cuanto a sus obras, o cuándo comienza a dedicarse más a la poética, para saber si, para tratar de tener algún norte respecto a eso. Y bueno, sea lo que sea la obra, no sabré, no sé de momento qué es la obra. Ustedes podrían saberlo, si lo tienen, no sé, pero sea lo que sea la obra. De hecho, ahí tienen el texto. Voy a mirar si el texto está donde lo necesitaba. ¿No? Bueno, sea lo que sea la obra, pues básicamente uno puede, puede decir que hay una cosa que se resuelve, que es la relación entre epistemología y poética. Y una pregunta que uno podría decir es, bueno, ahí la hago. ¿Por qué dice aparentemente, bueno, y más que eso, por qué es contradictoria la relación entre epistemología, epistemología y poética? Es una pregunta que no se puede hacer. Bueno, y dentro de eso, ¿qué es poética? Porque ya hicimos la de que es epistemología más arriba. Y bajemos. Ahora, ¿por qué dice aparentemente y no dice contradictoria? Esa es una pregunta que uno podría hacerse. Porque y bueno, la respuesta sería que supuestamente está resuelta en la obra, que no sabemos qué es la obra. Eh, o bueno, en su concepción del pensamiento. Tendría que subir, bueno, aquí atrás está. Se confesaba abiertamente idealista, ta, 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 ta. Ya aquí. Más evidente en esta obra aparentemente contradictoria, epistemológica y poética. Es precisamente una concepción dinámica del pensamiento, en el fondo muy psicologista. Bueno, se señalará que el punto de conciliación es precisamente una concepción dinámica del pensamiento. Entonces, es en la concepción dinámica del pensamiento que se resuelve la contradicción. Ahora, una pregunta que yo haría es, em, ¿cuál es la diferencia que hay entre psicológico y pensamiento? Y bueno, Bachelard, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bachelard tiene una concepción dinámica del pensamiento, que por eso yo llegué a la idea de, bueno, tal vez estamos hablando de dialéctica. Ahora, ¿qué significa una concepción dinámica del pensamiento? Una pregunta que yo me haría. Y bueno, ya lo que les decía sobre dialéctica, bueno, a través de Hegel uno podría ver un punto de encuentro, aunque la cosa es que Hegel pertenecía al materialismo, al idealismo alemán, que es un berenjenal, un parche. El idealismo alemán es una cosa muy loca porque en el idealismo alemán está, por ejemplo, Schelling, está, o pues está, no sé, meten a Schelling, a Kant, o Schilling, no sé cómo se pronuncia, a Hegel, a, ¿cómo es que se llama este man? Feuerbach, creo, y se me olvida el tipo. Mm, un discípulo de Kant, Fichte, y Fichte. Eh, que es muy chistoso porque Feuerbach y Fichte, por ejemplo, fueron, son puntos de referencia para Marx. Entonces, bueno, tal vez Feuerbach no estuviera. Bueno, no estoy haciendo memoria, no estoy seguro. Tocaría mirar idealismo alemán en Wikipedia, cosa que no voy a hacer en este momento porque ya yo consumiendo mucho en el resumen. Y dentro de eso, una pregunta, ¿qué es el psicologista? Eh, para eso uno miraría Wikipedia, pero yo, que más o menos he leído algunas cosas al respecto, consideraría que una definición que puede ayudar es que ser psicologista es reducir los fenómenos a la psicología de los individuos humanos que se relacionan con los fenómenos. Es decir, reducirlos a los procesos que
a las ideas, pensamientos, procesos que constituyen o en los que están los sujetos que, humanos que se relacionan con esos fenómenos. Es decir, el ejemplo que puse, que tal vez no sea, la explicación puede ser más enredada que el ejemplo, entonces el ejemplo que puse es que reducir las matemáticas, digamos, ser psicologista en matemáticas es pensar que las matemáticas se reducen a los procesos mentales, ideas y pensamientos que tienen los matemáticos. Eh, Eso es una discusión, ¿sí? Eso es una discusión en matemáticas y la naturaleza de las matemáticas es una cosa que le ha roto la cabeza a muchos filósofos. El empirismo se rompió prácticamente por tratar de entender cuál era la relación de las matemáticas con la naturaleza, porque había empiristas que decían que era parte de la experiencia y otros que decían, no, las matemáticas al final no podemos decir que son parte de la experiencia, sino que vienen antes. En el fondo, al final, subyacente, inconsciente. Ah, bueno, y esto es una acotación de lo que dice, como él dice específicamente, una concepción dinámica del pensamiento, en el fondo, muy psicologista. Bueno, y esa es una pregunta, ¿por qué psicologista, entre comillas? Esa sería otra pregunta. Tal vez porque no, a nadie le gustaría que Bachelard fuera psicologista. Entonces, psicologista, entre comillas. Listo, ese fue el resumen. Y lo que he comentado hasta el día de hoy ha sido esto. Es una tarea ardua. La idea es llegar a esto y creo yo que pasar con otro texto en otro momento. Eh, Estoy pensando que texto, tal vez algo de Foucault o tal vez algo de algo que yo conozco un poquito mejor o algo que me rompa más la cabeza. Tendría que mirar. Entonces, no sé si de momento tienen alguna duda o les interesa alguna otra perspectiva. Bueno, entonces llevo 44 minutos de esta cosa y comienza, pero ya está en esta anteriormente, lo que hice fue tener en cuenta que necesitaba tener esto como medianamente ordenado, entonces ya tengo un poco separado lo que lo del texto. Entonces, vamos. Según la ubicación filosófica, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero voy a leer completo lo que ya había comentado. De Bachelard en materialismo histórico. El título de este artículo va a sorprender. Gastón Bachelard no era marxista, ni siquiera materialista. Se citará, a título de mera información, determinada página del racionalismo aplicado, en que el materialismo aparece como una filosofía chata, abstracta y grosera. Se recordará que, por más discursiva que haya sido la epistemología bachelardiana, se confesaba abiertamente idealista. Por último, se señalará que el punto de conciliación más evidente de esta obra, aparentemente contradictoria, epistemológica y poética, es precisamente una concepción dinámica del pensamiento, en el fondo muy psicologista. Entonces, eso es lo que se ha comentado hasta ahora. Y anuncios parroquiales, se supone que debe estar subiendo un video a YouTube, que debería estar subido para mañana, si no estuvieron en el en vivo que hice ayer, en el que trataba de reflexionar sobre la divulgación filosófica y tomaba algunos ejemplos del, de divulgadores que considero que son relevantes al día de hoy. De filosofía, evidentemente. El, entonces, según la ubicación filosófica, se enunciarán dos tipos de objeciones simétricas y opuestas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo primero,
hay una ubicación filosófica. ¿De quién? Y ya uno leyendo más abajo entiende a qué se refiere con lo de la ubicación filosófica. Y es una ubicación filosófica de los contradictores. Es decir, le pueden pegar, le pueden dar palo por el lado de los bachelardianos y por el lado de los marxistas. Eso es lo que yo vería de momento. Considera dos tipos, entre comillas, ¿qué significa tipos? De objeciones simétricas y opuestas. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué significa tipos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no, por qué pensar qué significa tipos? En parte porque el, esta cosa, ya sé. Bueno, en parte porque hay una cosa que se llama la teoría de tipos. Es, creo, si mal no recuerdo, es de Russell, con la cual él trató de comprender, de explorar, aclarar una paradoja que ve en matemáticas y en lógica, que era la teoría, la paradoja de los conjuntos, que es una paradoja en la cual uno pregunta si es posible que, bueno, digamos que existe el conjunto de todos los conjuntos, que pueden existir conjuntos de todos los conjuntos. Y ahora preguntémonos si puede existir el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Entonces, en esa pregunta hay otra cosa y es, si pueden existir, si entonces ese conjunto pertenece a sí mismo. Si pertenece a sí mismo, entonces no pertenece a sí mismo. Si no pertenece a sí mismo, entonces pertenece a sí mismo. Russell trata de resolver eso con la teoría de tipos. Entonces, bueno, podría ser que Bachelard, bueno, podría ser que aquí Lecourt no esté pensando en eso, pero podría ser que sí. Entonces, lo más probable es que no, pero tendríamos que preguntarnos si eso lo hace o no. Y respecto a las objeciones, considera que son opuestas y simétricas. ¿Qué es lo que puede significar que sean opuestas y simétricas? Pues que, es decir, pues lo que yo vería es que aunque defiendan ah, resultados contrarios, por ejemplo, llegan a, a esos resultados por procesos similares en forma de la misma, que tienen la misma forma, procesos que tienen la misma forma. Por ejemplo, la misma forma, entre comillas, pues eso es un comentario mío. Yo ahí estoy presuponiendo muchas cosas, estoy metiendo muchas cosas en el autor, pero es como una manera en que yo entendería. Y vamos más para abajo. Normalmente se supone que las oraciones van hasta el punto. Eh, entonces estoy buscando puntos. Entonces, unos dirán, si usted quiere reducir la filosofía de Marx, el materialismo dialéctico, a una epistemología bachelardiana retrabajada, usted traiciona a Marx. Y esto eso puede ser una para segmentarlo. Y mi segmentación no es perfecta, obviamente. Siempre se puede hacer nuevas cosas ahí. Unos dirán, bueno, dijo que eran dos, ¿no?
¿Por qué 2? ¿Por qué no puede haber un bachelardiano marxista, por ejemplo? Porque pareciera que no pudiera haberlo. O un marxista o marxista bachelardiano. O pues una tercera posición. ¿Sí? Porque es un argumento de dicotomía, porque uno o el otro. Entonces, se supone que la primera posición dice, si usted quiere reducir la filosofía de Marx, si quiere que Marx sea esté eh, completamente, no sé cómo decirle, no me acuerdo, completamente contenido. Si usted quiere que Marx esté completamente contenido en la filosofía, en una filosofía, bueno, en una epistemología bachelardiana, entre comillas, retrabajada, está traicionando lo que, bueno, dijo o pensó Marx. Mm. Básicamente se necesita, según esto, se necesita volver a trabajar, a trabajar, a trabajar, reelaborar la epistemología de Bachelard para poder, em, para que pueda contener las afirmaciones del marxismo. Entonces, bueno, y aquí es una cosa interesante. El interlocutor, el supuesto interlocutor de, de LeCourt, de LeCourt, no distingue entre marxismo, Marx y materialismo histórico. Eh, no, mentiras. Y marxismo, Marx. Bueno, digamos que marcianismo, que queda difícil decir eso, pero bueno, marcianismo. No, no está distinguiendo entre eso. Esa es una de las posiciones. Necesita retrabajar, o sea, no es suficiente la epistemología de Bachelard para entender. Y otros, bueno, la posición número 2, otros, su Bachelard no es el nuestro. Usted quiere apoderarse de Bachelard para sus propios fines. Traiciona a Bachelard. A los primeros es fácil, bueno. Entonces, aplicar estilo. Este podría ser un comentario eh, inocuo, ¿sí? Innecesario. Hasta cierto punto, podría yo pensarlo. Entonces, la posición 2. Lo primero que hace es demostrar, decir que hay diversos bachelor. Porque pues su bachelor no es el nuestro, ¿sí? Hay diversos bachelor. El suyo, el nuestro. Usted quiere apoderarse de Bachelard para sus propios fines. Traiciona a Bachelard. Entonces, la relación de Bachelard de Bache con Marx
no es directa y se entiende como demasiado ajena, diría yo, al autor para que pueda considerarse una interpretación apropiada. Mira el chat, porque me pongo a escribir y se me olvida que estoy hablando con gente. Interpretación apropiada. Tan. Bueno, concluye parecido al otro supuesto contertulio. A ver, vamos a poner una cosa y es, se supone que son contrarias, pero simétricas. Entonces, ¿en qué son contrarias? ¿Y en qué simétricas? A veces, yo me he encontrado con eso cuando hice este ejercicio. Uno se pregunta cosas muy difíciles que no puede resolver. Y creo que eso no es un problema. Creo que eso es apropiado a veces. Entonces, bueno. Entonces, uno, si quiere que Marx esté completamente contenido en la epistemología bachelardiana retrabajada, está traicionando lo que dijo o pensó Marx. Entonces, se necesita volver a trabajar a Bachelard, la epistemología de Bachelard para que pueda contener las afirmaciones de Marx. Entonces, en el otro hay diversos Bachelard. Usted quiere, me parece a mí de comienzo, que es muy superficial la idea de que son contrarias y que son simétricas. Creo que no son ni contrarias ni simétricas, solo son simétricas en una cosa. Son simétricas en que ambos concluyen que se traiciona al autor. Eh, ¿Y qué más? Y ya, creo que ya. En eso es lo único en lo que veo que sean simétricas. No sé si ustedes ven alguna otra cosa en la que sean simétricas. Porque, de hecho, lo que yo, y bueno, por ese lado no veo que sean simétricas. Y por el otro tampoco veo que sean completamente contrarias. Porque si fueran contrarias, tendrían que, creo yo, decir lo mismo. ¿Sí? Para que sean, bueno, no necesariamente. Hay, pero digamos, para que sean contrarias, es necesario que digan lo mismo. Entonces, bueno, la diferencia, tengo que repasar esto. ¿Cuál es la diferencia entre contrario y contradictorio? Entonces, normalmente que yo recuerde, contradictorio, digamos, estoy pensando porque hay una cosa que se dice, digamos, eh, contradictorio es que una cosa no puede ser verdadera y la otra, dos cosas no pueden ser verdaderas a la vez, ¿sí? Una puede ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. La verdad de una tiene que implica necesariamente la falsedad de la otra. A y no A, por ejemplo. Si A es verdadera, entonces no A es falsa, siempre, si mal no recuerdo. Por el otro lado, creo que tengo que modificar una cosa en el Twitch, ya que me acuerdo. Y es que creo que les puse una cosa de validación y voy a bajarla. Pero bueno, ahorita la bajo, la cambio. Entonces, eso, si mal no recuerdo, pero si hay alguien que conozca de lógica, le agradezco que me ayude. Es contradictorio. Contrario, en cambio, es que no estoy completamente seguro, porque normalmente el ejemplo es como
eh, una cosa puede, digamos, es que esto es una vaina muy... En el caso de contradictorio, digamos que A es igual a rojo.